Él es de origen italiano, doctorado en la Universidad Lateranense. Todo su recorrido inicial ha sido en esta universidad. Su doctorado es en teología dogmática. Ahí continúa como profesor desde sus inicios hasta llegar con un grande camino, con un grande íter, hasta llegar a ser decano de la Universidad Lateranense, la Universidad del Papa. También ha sido múltiple y sigue siendo consultor en varias congregaciones vaticanas hasta la actualidad. Es miembro, dentro de las comisiones vaticanas, también dentro de la Comisión Teológica Internacional, así como nuestro rector aquí de la Universidad aquí de México, también trabajan juntos en la Comisión Teológica Internacional. Él también ha trabajado en la Comisión Teológica Italiana, llegando a ser presidente. Y actualmente es rector del Instituto Universitario Sofía, que está en Florencia, que es expresión del movimiento de los focolares, de la espiritualidad de la unidad. Está al frente de las comisiones directoras de revistas teológicas. Son varias, o sea, son decenas de revistas especializadas donde él se encuentra al frente de las comisiones directivas. Sus publicaciones ya han sido traducidas en varios idiomas. En español al menos ya se conocen más de 6 publicaciones, ya en nuestro idioma. A nivel personal, él desde muy joven ha participado al interno de la vivencia de la espiritualidad de la unidad, y también por ello ha profundizado teológicamente, especialmente la espiritualidad y la teología trinitaria. Tendremos con él, también ahora ya se encuentra en la puerta, saludamos a todos aquí presentes. También nuestro rector estará aquí. Yo creo que cuando entre le presentamos un poco los que participamos. Carissimo, ci aspettiamo, o vi aspettiamo insieme al rettore. Ecco, un applauso. Sí. Muy buenos días a todos, a esta audiencia. Un servidor de ustedes, Padre Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia de México. Son bienvenidos a esta instancia, a este lugar del Episcopado Mexicano. Y me da mucho gusto saludar a Monseñor Piero Coda, un gran teólogo italiano, un gran pensador, pequeño en su humildad, grande en su pensamiento y naturalmente un gran amigo. La vida nos ha llevado a encontrarnos en el trabajo teológico, en la comisión teológica, esa gracia que he tenido de conocer personajes como Padre Piero. Y ahora con la alegría de tenerlo aquí en nuestra universidad, ojalá una semana más tendríamos a todos nuestros estudiantes de verano, cerca de 1000 alumnos que estarán aquí a partir del lunes. Pero Padre Pedro, Padre Piero, bienvenido y que tengas una gran experiencia estos días de reflexión. Muchas gracias, bienvenido. Ecco, adesso soltanto 2 minuti, un po' per dirti, en español, muy bien. Entonces, es que queremos presentar
un poco aquí nuestros asistentes, traté un poquito de ir ubicando de dónde venimos. Algunos vienen desde Italia también, es cierto, pero más aquí en nuestra patria, además del gozo de tener a nuestro rector de la universidad y parte también de su cuerpo académico, tenemos y han venido sacerdotes, laicos, religiosas, un poco de varias partes de México, entre ellos Huajuapan, por ahí ubicamos algunas personas de Huajuapan, Guanajuato, Estado de México, ahí me decían Ciudad Neza, Iztapaluca, bueno, un elenco de varios lugares de estado, Valle de Chalco, ¿sí? Imagínate del Estado de México, de Ciudad de México también, de Veracruz, por ahí está uno de tus alumnos que desde hace años te ha seguido muy cercanamente, Tehuacán, Querétaro también, bueno, también Tlaxcala aquí presente, ¿no? Queremos recibirte con mucho afecto. Nuestro programa, ahorita tendremos la primera conferencia, que son, como él ha titulado, toda la jornada, el rostro de Dios, comunión. Durante la mañana tendremos esta conferencia que orienta, como todos tendrán el programa, lo que el Papa nos habla de una iglesia en salida. 4 puntos fundamentales de la visión del Papa ante la sociedad actual: misericordia, sinodalidad, pobreza, interculturalidad. Terminando la conferencia, el Padre Roberto nos va a hacer favor de repartir unas hojas para recopilar sus preguntas por escrito y después con él veamos cuáles preguntas podamos compartir, las respuestas que se puedan compartir. A la 1 de la tarde tendremos la Santa Misa aquí y luego por la tarde veremos esta realidad que el Papa propone y impulsa, y lo veremos como el carisma de la unidad que Dios ha regalado a su iglesia en y a través de Chiara Lubich se hace presente en una espiritualidad de la unidad y de la comunión, y también culminaremos con preguntas y respuestas. Piero, entonces, un aplauso. Señor magnífico rector, gran amigo Mario Ángel Flores, por mi gran alegría estar aquí contigo y con todos ustedes, profesores, estudiantes, hermanos y hermanas. Yo deseo una pequeña cosa, simplemente compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el momento de Dios que vivimos como iglesia. Mi deseo sería mejor de escuchar ustedes, de aprender de ustedes, para caminar juntos. Disculpe si hablo yo, son pequeñas reflexiones. Muchas gracias de vuestra escucha, de vuestra comunión. Oremos al Señor que nos guíe en estos días, en el camino de la comunión, con su presencia en medio de nosotros, porque nuestro deseo es solamente responder con toda la alma, todo el corazón, toda la mente, todas nuestras fuerzas, energías, al amor de Dios por nosotros, al amor de Dios por todos los hombres y las mujeres, sobre todo por los que son más descartados. Y nos vivimos estos días por el Señor,
y por nuestros hermanos y hermanas. En la comunión con la Morenita, aquí en México. Papa Francisco, 4 palabras para una iglesia en salida. Como dijo Papa Francisco, hoy nos vivamos una época de cambios, sino un cambio de época. Las situaciones en las cuales vivamos hoy nos llevan hasta nuevos desafíos que a veces se muestra también para nosotros difícil de comprender. Este nuestro tiempo, dice Papa Francisco, pide de vivir los problemas como desafíos y no como obstáculos. El Señor es activo y operante en el mundo. Por esto, hay que acoger la mirada de la fe en el Dios rico de misericordia, que nos muestra su rostro de comunión, de amor, en el Hijo suyo, Jesús crucificado y resucitado. Es Él, el Señor, que hoy sin medida infunde el espíritu de la paz, de la justicia, de la fraternidad en nuestros corazones y en el corazón de cada hombre. Hay que acogerlo, la mirada que el Señor nos comunica. Hay que hacerla nuestra, hacer que se transforme en la mirada con la cual leamos la existencia nuestra y de los hermanos y de la historia del mundo. La mirada del Señor, la mirada de la fe, la mirada del amor. Dice Papa Francisco, la misericordia de Dios es su responsabilidad hacia nosotros. De esta responsabilidad de amor que llega hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia se hace hoy sierva y mediadora entre los hombres. También por medio de nosotros, de cada uno de nosotros. Papa Francisco y la hora de la Iglesia para el mundo hoy. Es fundamental, yo creo, quedarse a meditar con atención en espíritu de oración y de comunión con Jesús y entre nosotros sobre el mensaje que el Espíritu Santo hoy envía a la Iglesia por medio del ministerio del Papa Francisco. Por esto, se necesita un robusto ejercicio de discernimiento. El peligro, pues, es de empequeñecer la portada de este pontificado. En el sentido minoritario, en verdad, y a nosotros, yo creo, extraño, de considerarlo como un paréntesis, de poner en archivo muy pronto. Y en el sentido, y yo pienso es la tentación más sutil, de quedarse en la superficie de las cosas, de valorizar la incisividad y la toma de posesión de un estilo y de una presencia, la de Papa Francisco, pero de no saber tomar la verdadera puesta en juego, que yo pienso sea esta. Después de 50 años del último concilio, nos hemos reenviados en una nueva etapa del camino bismilenario de la Iglesia, en la cual el Vaticano II marca una etapa providencial. Pablo VI decía que el Concilio Vaticano II era tan importante como el Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia. Otros han ido más lejos hasta llegar al así dicho Concilio de Jerusalén,
Esto significa que en el Vaticano II, como a Nicea y a Jerusalén, lo que estaba en juego eran todavía la idéntica y la misión del evento de Jesucristo por medio de su iglesia en la historia del mundo. El desplegarse en el nuestro aquí y ahora del diseño de amor de Dios para toda la humanidad, toda la creación, que en el Señor Jesús encuentra su centro vivo y escatológicamente decisivo. Papa Francisco, el primer papa del posconcilio que no participó al Vaticano II, no mira atrás preguntándose sobre la dimensión de continuidad con la tradición precedente que el Vaticano II manifiesta sin duda en su obra de reforma. Él mira adelante. La recepción del Vaticano II es para él un hecho cumplido en la conciencia de la Iglesia, según la interpretación, la hermenéutica de la reforma y de la renovación en la continuidad que ha sido lanzada por Benedicto XVI en su primer saludo navideño a la curia romana. En esta lógica, la reforma, la renovación y la continuidad, Papa Francisco vive el concilio como un punto de llegada, cierto, del camino de renovación que en esto ha encontrado una palabra, pero sobre todo como un punto de partida y un trampolín para seguir en adelante. Entonces, el desafío que Francisco pone a la Iglesia, porque lo siente en el más profundo de su corazón y de su mente y que brota de Dios mismo, es de romper las dudas y de empezar el éxodo. Es suficiente leer la Ecclesiam Suam del Papa Pablo VI para darse cuenta de cuánto quema esta urgencia y también quedarse en la expresión Duc in altum de Juan Pablo II que pronunció al empezar del tercer milenio. Todo, en alguna manera, está cerrado en la descripción clara del misterio y de la misión de la Iglesia que encontramos al principio de la Lumen Gentium. La Iglesia es en Cristo como el sacramento, o sea, el signo y el instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Esta descripción de la Lumen Gentium nos invita a mirar a la misión de la Iglesia con los ojos de Jesús para constituir junto a Él la Iglesia. No es cuestión de la Iglesia como una sociedad perfecta que toma sus caracteres de comprensión a partir de una figura de sociedad históricamente definida una vez para siempre. No es simplemente una cuestión de relación entre poder espiritual religioso y poder temporal civil en el marco del proyecto histórico de una cristianidad. Se trata de mirar a la Iglesia en el marco del adviento del reino de Dios entre los hombres. Esto es la Iglesia, la presencia de Dios mismo entre los hombres, cual levadura y sal que hacen presente en la historia planetaria de la humanidad la fuente efusiva de la vida que no muere, la vida que nace solo de Dios y solo en Dios se cumple. Todo en la Iglesia es a servicio de esto. La palabra anunciada, el querigma, los sacramentos celebrados, los dones jerárquicos, los pastores, los dones carismáticos, los grandes carismas de la historia de la Iglesia, las familias religiosas, el compromiso social, cultural y político de los fieles laicos. Se trata por la Iglesia de ser signo
de unión con Dios, lugar de unión con Dios, es signo de unidad entre los hermanos, entre las diferentes culturas, entre las diferentes situaciones de vida. O sea, se trata en todas las expresiones de la vida y de la misión de la Iglesia, a partir de las más pequeñas hasta la más universal, de vivir experiencias credibles, verdaderas, auténticas, porque antropológicamente y socialmente significativas, de comunión con Dios y de comunión entre los hermanos y las hermanas. Se trata de volverse, mediante una acción de anuncio y de testimonio que sea irradiación coherente y fascinante de eso, porque Dios es siempre fascinante. Se trata de volverse instrumento eficaz que desde adentro hace fermentar y dona sabor de vida que no muere, de vida eterna en Dios a la vida del mundo. La Iglesia, germen e inicio del reino, como enseña la Lumen Gentium. La Iglesia que, reviviendo hoy Cristo en la luz y en la fuerza del Espíritu, existe y obra no por sí, sino para el viento del reino de Dios entre los hombres. Permaneciendo encendido y alimentado el deseo de cielos nuevos y tierra nueva en Dios, cual soplo de vida y de esperanza en el compromiso para la construcción histórica de la libertad, de la justicia, de la fraternidad entre las personas y los pueblos. Y esto propio en el mundo de hoy, en donde el terrorismo, las persecuciones, la injusticia social, la guerra, el hambre, la ideología tecnocrática, la crisis del medio ambiente desfiguran el rostro de la familia humana y de la casa común hasta el punto de poner a riesgo la existencia y el significado de toda la creación. No es difícil intuir cómo sea propio la idea de iglesia y de sumisión según el corazón de Jesús que el Vaticano II ha puesto de manifiesto. Esta idea late en los sentimientos y en los pensamientos, en las venas, diría, de Papa Francisco, según el corazón de Jesús. No siempre ha sido concedido, y todavía no es así, que la Iglesia en todo tiene que expresar la forma y el estilo de Jesús, porque siempre fue sutil y es la tentación de pensar a la Iglesia, sí, como heraldo del Evangelio, pero como institución humana por necesidad obligada a buscar un compromiso con la lógica del mundo a nivel político, económico, social. Así que si el Evangelio no conoce compromiso, la Iglesia desfortunadamente se va a concluir, es obligada a dejar algunos puntos, no a motivo de la fragilidad del humano, somos siempre frágiles, sino a causa de la necesidad, se piensa, de las cosas, la realpolitik, para tener siempre los pies en el suelo. Por esto el Vaticano II, al número 8 de la Lumen Gentium, identifica sin confusión, pero sin separación, la forma de Jesús, lo estilo de Jesús y la forma y lo estilo de la Iglesia, en la lógica de la relación entre el esposo y la esposa. La esposa, la Iglesia, debe vivir lo estilo de Jesús siempre. No puede hacer compromiso. El perdón, la misericordia por la fragilidad humana, ma no, compromiso como
tentación de mediación. El concilio lo dice tomando la lección muy grande de Francisco de Asís sobre la pobreza de Cristo como vida de la Iglesia. Francisco de Asís, cuyo nombre por primera vez un papa quiso ponerse. Un signo, yo pienso, lleno de significados e implicaciones. Esto permite a Papa Francisco en particular de interceptar en su significado crítico epocal un signo de los tiempos que anuncia el camino para una redisposición compleja de la situación mundial, y no solo a nivel geopolítico, las migraciones. Es el sexto continente en movimiento, como dijo. Las palabras y los gestos de Papa Francisco dan testimonio y proponen una mirada que sabe tomar el peso objetivo y el significado determinante en tomar las decisiones necesarias de poner en práctica en sinergia a nivel político, económico, de protección de la casa común. Con los migrantes y los refugiados, escribe el politólogo Pascual Ferrara, avanza la historia. Se manifiestan los problemas no resueltos, las crisis, las contradicciones, las omisiones y la responsabilidad de la política internacional. 4 palabras por una iglesia según el corazón de Jesús hoy, para una iglesia según el Vaticano II. 4 palabras para una iglesia en salida. Esta idea de iglesia y de sumisión enseñada por el Vaticano II, que Papa Francisco hace suya, significa en concreto tomar en clara evidencia y desarrollar con coraje algunas direcciones de renovación y de reforma de la Iglesia. Estas direcciones, en manera progresiva, sin negar el cansancio, se hallan a poco perfiladas en la autoconciencia eclesial de las últimas décadas por medio del magisterio de los papas y de las conferencias episcopales, y son disparadas como un sentir profundo en el camino del pueblo de Dios. Lo que hoy Papa Francisco está haciendo al final es de ponerlas juntas frente a nuestros ojos con determinación profética, con persuasión comunicativa, con incidencia pastoral, como caminos de recorrer hasta el fondo. Haría una síntesis en cuatro palabras que recorren con frecuencia en el lenguaje de Papa Francisco y que iluminan los gestos. Misericordia, sinodalidad, pobreza, encuentro. Misericordia es la primera palabra clave que el Espíritu Santo nos dice por medio del ministerio del Papa Francisco. El primado de la medicina de la misericordia, para decirlo con Papa Juan, San Papa Juan. Se trata, dice Papa Francisco, de un proceso desde años en la Iglesia. Se puede ver que el Señor estaba pidiendo de despertar en la Iglesia esta actitud. La misericordia es el misterio de Dios. La misericordia, pues, toma desde la fuente del misterio de Dios Padre que se derrama en Jesús, en la infusión incesante del Espíritu Santo de amor en la historia, y describe la misericordia, describe el realismo, la incisión y la profecía de la visión cristiana del mundo. Esa expresa la percepción vital y transformadora que el Evangelio es el amor de Dios para el hombre concreto, para cada hombre, para el hombre como es, como sufre, como vive, y no como debería de ser según una teoría abstracta. Amor para el hombre, para acompañarlo a volverse
lo que es llamado a ser en el dibujo de Dios según la ley de la gradualidad, de la prudencia, de la paciencia. La misericordia entonces es el prisma desde donde mirar y dar testigo la verdad de la alegría y de libertad del Evangelio. No significa la misericordia poner entre paréntesis la verdad y la justicia. Significa buscar el centro y comunicar la esencia de la verdad y de la justicia, es decir, el amor. Al momento justo, el amor exige de manifestar la belleza y la plenitud de la verdad, pero cuando ésta, aunque en su vertiginosa altura, puede ser tomada y deseada del hombre. Eso es posible solo si siempre mediante la gracia de Dios que trabaja en el corazón de cada hombre. El primado de la misericordia es ante todo un crisol de purificación para la vida de la Iglesia y para el discernimiento de los caminos de su misión. La Iglesia, pues, renace cada día inmaculada por el lavacro del bautismo y por el sacrificio de la Eucaristía, y transmite esta experiencia de gracia de Dios, desde donde siempre de nuevo es recreada por el Espíritu del Señor resucitado en las 1000 formas de su actuar en el amor al servicio del hombre, del perdón del pecado hasta el cuidado de los que sufren y son emarginados, del compromiso por la justicia hasta la promoción del bien común, hasta la caridad intelectual del pensamiento y de la cultura. Aquí está la llave de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. No se trata de hacer descuentos sobre la verdad del llamado a la perfección evangélica, sino de hacerse uno con cada persona concreta para abrir con el amor desde el interior de cada situación el camino que lleva a Dios según el propósito del apóstol Pablo. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me ha hecho de todo para que todos modos salve a algunos. Papa Francisco habla de la Iglesia como hospital de campaña. No es una definición teológica de San Tomás de Aquino o de San Buenaventura, ¿no? Mas es una imagen que traduce el estilo de Jesús expresado en la parábola del buen samaritano, que Pablo VI hizo suya para expresar la intención del Vaticano II. A la conclusión del Vaticano II, dicho Pablo VI, la antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Una corriente de afecto y admiración se ha volcado del concilio hacia el mundo que sufre. Ha reprobado los errores, sí, porque lo exige, no menos la caridad que la verdad, pero para las personas solo invitación, respeto y amor. El concilio, dice Pablo VI, ha enviado al mundo contemporáneo, en lugar de deprimentes diagnósticos, remedios alentadores. En vez de funestos presagios, mensajes de esperanzas. Sus valores no solo han sido respetados, sino honrados, sostenidos, sus incesantes esfuerzos, sus aspiraciones, purificadas y bendecidas. Otra cosa, concluye Papa Pablo VI, debemos destacar aún: toda esta riqueza doctrinal se vuelca en una única dirección: servir el hombre. Al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. Frente a las tragedias y a los enormes problemas que afligen a la humanidad de hoy, ¿acaso no es la del hospital de campaña
una imagen elocuente para decir el corazón de madre de la Iglesia, signo e instrumento en Jesús de la unión con Dios, en hacer su voluntad y de la proximidad a los hermanos. Las heridas, objeto de cuidado en este hospital, no son solo aquellas físicas y materiales, sino también las que infectan el corazón, el alma, el espíritu, la inteligencia, la voluntad. Hablar de hospital de campaña hace intuir la gravedad de la situación en que vive la humanidad hoy, golpeada de una guerra ideológica donde está en juego la verdad y la belleza misma de la imagen de Dios en el hombre, creado como hombre y mujer para pensar la vida de comunión fecunda de la Santísima Trinidad. Y la Iglesia es servidora de esta imagen de Dios, comunión, fraternidad, justicia, solidaridad en la humanidad. La misericordia interiorizada en la mente y en el corazón y transformada en criterio de juicio y de acción tiene que convertirse en contaminar con realismo y visión política, economía, derecho. Allí donde esto sucede, cambia verdaderamente el rostro de la sociedad. En campo político, por ejemplo, la misericordia lleva a no considerar nunca y nadie como definitivamente perdido y a ser abiertos al tintineo de cambio intuible en cada situación, a la elasticidad de las soluciones imprevisibles, al hacerse cargo de los conflictos para transformarlos en anillo de una construcción común, hasta la vertiginosa y escandalosa apertura evangélica a la fuerza históricamente más eficaz, porque en ella actúa por medio de la cruz de Cristo la novedad de la resurrección, la fuerza del perdón, del amor al enemigo. Esta es la revolución cristiana. Esta es la levadura que la Iglesia es llamada a poner al centro de su actividad, de su misión en la sociedad. Segunda palabra, sinodalidad. Sería bien que habla de esto el padre Mario Ángel Flores. Nos trabajamos juntos en el Vaticano, en la Comisión Teológica Internacional sobre este tema. Él es un maestro de la sinodal vivida y pensada. Sinodalidad. Es la segunda palabra. Dice Papa Francisco, sinodalidad, es decir, en el griego, odos, camino, syn, juntos. Sinodalidad es caminar juntos. Dice Papa Francisco, sínodo es el nombre de la Iglesia. Caminar juntos, en medio de los hombres, unidos en Dios, en comunión los unos entre los otros. El camino de la sinodalidad, dice Papa Francisco, es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Es una afirmación programática. Esto significa, aquí es una conversión de corazón, una conversión de mente, una conversión de estructura, siendo abiertos a la fuerza del Espíritu Santo, con simplicidad, con humildad. Esto significa que en la Iglesia, dice Papa Francisco, como en una pirámide volcada, la cumbre se encuentra abajo de la base. Y que la única autoridad es la de Jesús y es autoridad de servicio. Es decir, dice Papa Francisco, que una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Muy bonita esta afirmación. Escucha de Dios hasta oír junto a Él el grito del pueblo. Yo escucho a Dios cuando en el silencio de esta escucha
escucho el grito del pueblo. Y dice Papa Francisco, escucha del pueblo hasta respirar en la voluntad a quien Dios nos llama. Escucha de la pobreza, de las dificultades. Es ahí que Dios nos llama. Se trata de imaginar y recorrer los caminos para dar una encarnación también institucional en la fidelidad a la tradición, a la eclesiología de comunión y del pueblo de Dios del Vaticano II. No hay que ir con la mente demasiado temprano o únicamente a la cuestión canónica y a la práctica procedural de los sínodos diocesanos, provinciales, no. Se trata, ante todo, de mirar a la sinodalidad como a un espíritu, a un estilo penetrante y permanente de ser iglesia, donde los discípulos de Jesús caminan juntos entre los hombres para testimoniar la verdad, la belleza y la fuerza del adviento del reino de Dios. Aquí se juega una prioridad en la toma de conciencia y en el compromiso de toda la iglesia. A partir de los obispos y presbíteros, que deben de poner en marcha y guiar el proceso. Si no se hace esto, el sujeto de esta nueva etapa de misión, de evangelización que somos llamados a vivir, no despega. No despega. La específica e indispensable autoridad apostólica ejercida por los pastores debe ser puesta y ejercitada a servicio de la manifestación de la presencia del Señor resucitado que se hace presente en la iglesia en múltiples formas. En el sentido de la fe del pueblo de Dios ante todo. El Señor está presente. En los dones carismáticos que vivifican la misión de la iglesia. En las competencias para las cosas temporales de los laicos. La autoridad evangélica de los pastores es la de promover, aventar, orientar esta presencia múltiples del resucitado en su manifestarse variegado y convergente a través de los aportes irrenunciables de todos los miembros y de todos los estados de vida en el pueblo de Dios. Esta es la iglesia, rostro del Dios comunión. No es la iglesia jerárquica, simplemente. Y no es una iglesia sin cabeza, sin armonía, es una iglesia comunional, en la que todos han puesto, en la que todos pueden decir su palabra y actuar sus acciones. También a este propósito es un signo y un mensaje preciso lo que ha llegado al mismo momento en que elegido a la cátedra de Pedro, es una dificultad, retorno una página antes. Aquí está la sinodalidad. Es un proceso de reforma y antes de conversión espiritual que necesita tiempo, paciencia, compromiso de todos, formación. Es suficiente pensar aquí a la figura de presbítero que este proceso y su perseverante orientación exigen. No se improvisa un presbítero capaz, con sabiduría evangélica, con capacidad de discernimiento, con autoridad de gobernación, de ser el alma y la guía de este éxodo, de una forma de pensar y construir la iglesia más jerárquica a otra, sinodal, conforme a la vocación del pueblo de Dios. Se trata de hacerlo, de convertir la formación de los presbíteros y de hacerla en comunión con los hermanos en el presbiterio, en las otras vocaciones del pueblo de Dios.
Un discurso similar hay que hacerlo para la vida consagrada, los movimientos, las nuevas comunidades, el laicado, la presencia de la mujer en la vida de la Iglesia. Yo soy en la comisión que el Papa Francisco ha decidido de ver sobre el estudio de la promoción de la presencia de la misión de la mujer en la Iglesia, el diaconato, otras formas. Hay mucho que hacer, como ha dicho, en tono casi provocatorio. Es muy bonito, Papa Francesco es muy provocatorio, es latinoamericano, es muy provocatorio. Ha dicho en una carta al cardenal Marc Ouellet, que es el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, dice, Papa Francisco, recuerdo la famosa frase, es la hora de los laicos, pero parece que el reloj se detuvo. Se necesita compromiso para caminar en esta dirección, pero hay que confiar en Dios y en los dones que Él ofrece generosamente en el pueblo de Dios. Si ha llegado la hora de la sinodalidad, como dice el Papa, es verdad, Padre Mario, es llegada la hora de la sinodalidad, la Comisión Teológica lo dice, significa que la tierra está lista. Hay que tener coraje y prudencia, serenidad y decisión, previsión y supervisión. Tercera palabra, pobreza. Es la tercera palabra que brota del magisterio y del testimonio de Papa Francisco. Quiero una iglesia pobre para los pobres. No es pauperismo, es la verdad del Evangelio, es lo estilo de la iglesia, desde donde resplandece, vivida y luminoso, lo estilo de Cristo. La opción por los pobres, enseñaba Juan Pablo II, es una forma especial del primato en el ejercicio de la caridad cristiana, en que toda la tradición de la Iglesia da su testimonio. Esta opción, subrayaba Benedicto XVI, es implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se hizo pobre para nosotros, para enriquecernos mediante su pobreza. También a este propósito es un signo y un mensaje preciso lo que ha llegado al mismo momento en que, elegido a la cátedra de Pedro, Jorge María Bergoglio sintió en el corazón el llamado de asumir este nombre, Francisco. En el concilio se había hablado de esto con palabras de agitación, Lumen Gentium 8, pero al final en manera todavía marginal. Mientras Pablo VI, en su carta Ecclesiam Sua, al lado de la caridad, como calidad específica de la Iglesia en nuestro tiempo, había querido marcar con fuerza la misma pobreza. Después de la laboral aguda de la teología de la liberación, y antes y en manera decisiva, a partir de la experiencia del sufrimiento y del compartir de toda la Iglesia de América Latina, y no solamente, por esto hecho, por el primer Papa llegado desde el fin del mundo, desde 50 años del Concilio, este mensaje todavía resuena claro y fuerte. Iglesia pobre para los pobres. Pero ¿de qué pobreza se trata? Es fácil. De la pobreza de la iglesia pobre y de los pobres. O sea, de la iglesia que vive en la altísima pobreza de corazón, de mente, de medios, que la crucifije a la cruz de su Señor, porque por él, por medio de la iglesia, puede brotar en el mundo la riqueza de la gracia de Dios. Es la pobreza que es donde sí, amor. La pobreza que se vive en la vida de la comunión de la Santísima Trinidad. Los más pobres son las tres personas de la Santísima Trinidad, porque donan todo de sí.
Dice Jesús, todo lo que es mío es tuyo. El Padre dice al Hijo, todo lo que es mío es tuyo. Esta la pobreza desde cui resplandece la gloria, la luz de Dios crucificado. Pero no solamente de la iglesia que vive de e in esta pobreza se trata, desgañazándose de cada idolátrica secularidad, de humano poder y riqueza. Es idolatría cuando la Chiesa è legata alla seguridad del poder humano, de la fuerza humana, de la riqueza humana. Es idolatría. No es la iglesia de Dios. Además, también se trata de una iglesia que quiere y se hace iglesia de los pobres, es decir, que vive con ellos, por ellos, en ellos. En cualquier lado, el estigma de la pobreza material, moral, espiritual, afecta la carne, el rostro, el corazón del hombre. Allí es el lugar de Cristo. Allí es el lugar de la iglesia. También bajo este perfil, la conversión y la reforma a partir del corazón son llamados a involucrar los estilos de vida, las estructuras, las aspiraciones, los métodos de juicios y los programas de la iglesia en misión. Cuarta palabra, encuentro. Papa Francisco al final, en el marco de la Ecclesia Unsuam de Pablo VI, habla con frecuencia del diálogo como el camino decisivo del anuncio del Evangelio hoy. Hablando a los obispos de los Estados Unidos, palabras proféticas, por lo que viven los Estados Unidos en este momento, dijo, el diálogo, hermanos obispos, es nuestro método. No por una astuta estrategia, sino por fidelidad a Él que no se cansa nunca de caminar y recaminar en las plazas de los hombres hasta las 11 horas para proponer su invitación de amor. No tengas miedo de cumplir el éxodo necesario a cada diálogo auténtico. Si no, no es posible comprender las razones del otro, ni entender hasta el fondo que el hermano que hay que encauzar y redimir con la fuerza y la proximidad del amor cuenta más que las posiciones que juzgamos lejos que nutra auténticas certezas. Estas palabras expresan muy bien la conversión de corazón, de mente y de estilo que nos pide, y que desciende de la asunción del estilo sinodal y de la actitud de misericordia como lo que cualifica la misión eclesial. Pero Francisco utiliza también otra palabra para decir la misma cosa, quizás con un acento más rico y más concreto, encuentro, cultura del encuentro. Encuentro dice que en el diálogo se está comprometidos con el otro, con el diverso, hacia el cual se sale para ir cerca de él, para acogerlo, para descubrirlo, para caminar junto a él y hacer algo de justo y bello juntos. Con la espera, el deseo, la alegría, aunque hay que poner en cuenta que desde el encuentro con el otro salda también algunas heridas a nuestras seguridades, a nuestras costumbres y puntos de vista. Es un proceso de recíproco enriquecimiento en el cual se termina por sorprenderse de sí y del otro, en la sorpresa de las sorpresas, el amor de Dios para todos sus hijos. El cristianismo, al final, es la religión que, contemplando Dios que es uno y trino, creador, afirma que es bien que el otro sea.
Este es el cristianismo. Es bien que el otro sea. El Padre y el Hijo, el Creador y la criatura, el hombre y la mujer, las diversas culturas y tradiciones, la alteridad y la diversidad, en su buen entendimiento, no son el principio del relativo, sino del relacional, de la comunión, no de la anarquía, mas de la armonía en las riquezas y en la alegría del Espíritu Santo. Aquí también hoy no está presente un punto central para reformar la mirada y la acción de la Iglesia y volverlos más conforme a la mirada y la acción de Jesús. Con un ejemplo simple y claro, Papa Francisco dice: o se construyen puentes o se enalzan muros, tertium non datur. En toda nuestra vida, o construyamos puentes o enalzamos muros. En las pequeñas relaciones, en las relaciones sociales, en relaciones entre pueblos. Y el principio práctico, psicológicamente y espiritualmente de evidencia de la antropología y de la sociología cristiana, en cuanto son, por definición, esencialmente y proféticamente trinitarias. No es el caso de subrayar cuanto este principio es bien que el otro sea revolucionario del punto de vista religioso y también cultural, social, político, económico. Para la contribución decisiva que la Iglesia es llamada a ofrecer, siguiendo la Gaudium et Spes, la doctrina social de la Iglesia, la Populorum Progressio de Papa VI, pasando por la Caritas in Veritate de Papa Benedicto, hasta la Laudato Si de Papa Francisco, una encíclica planetaria, en la que se pueden retrovar todos los hombres, la mujer de buena voluntad, al fin de determinar las líneas guías para el cambio de paradigma cultural complejo en cuya gestación hoy es comprometida la humanidad entera, sin posibilidad de regreso. Un paradigma que debe de invertir la manera de imaginar y de gestionar las relaciones sociales, políticas, económicas, con una mirada que nace de los pobres, los marginados, los descartados, de las periferias geográficas existenciales y de guiar a plasmar el desarrollo técnico-científico según una lógica determinada del cuidado de la casa común. Misericordia, sinodalidad, pobreza, encuentro. Son palabras que nos invitan a un examen de conciencia, a un salto de calidad, en una fiducia más grande en Dios, en su amor. La reforma de la Iglesia, dijo Papa Francisco, es ajena del pelagianismo. Ella no se agota en el enésimo plan para cambiar las estructuras. Significa ponerse y radicarse en Cristo, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Entonces todo será posible con genio y creatividad, con serenidad y simplicidad, con comunión y confianza. En la homilía de la Santa Misa celebrada con los cardinales después de su elección a la Cátedra de Pedro, en la Capilla Sixtina, Papa Francisco, inspirando por la palabra de Dios proclamada en la liturgia, ha evidenciado 3 verbos de movimientos: caminar, edificar, confesar. Y concluía: que todos tengan el coraje de caminar en la presencia del Señor en medio de nosotros, con la cruz del Señor. Que todos tengan el coraje de edificar la Iglesia en el sangre del Señor, que ha sido derramado por amor sobre la cruz. Que todos tengan el coraje de confesar nuestra única gloria, Cristo crucificado y resucitado. Así la Iglesia irá adelante.
Muchas gracias. Creo que somos nosotros los que tenemos que decirle gracias, ¿no? Continuando nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos de descanso mientras tenemos tarea, si hay tarea, de hacer alguna pregunta. Pueden escribirla. Roberto, ¿dónde estás? Si a alguno le hace falta alguna hojita, aquí Roberto la tiene, para que en ese ratito, antes de las 12, a las 12 nos volvemos a reunir, pero lo más posible, lo más antes posible, ya sea al Padre Roberto o a su servidor, nos entreguen sus preguntas para tratar para presentarlas a Monseñor Piero, y entonces el siguiente momento de las 12 ya podamos entonces escuchar las orientaciones que ahora nos has realizado. Muchas gracias. Excelente el tema, excelente, excelente.